Continuamos en esta transmisión que tenemos para todos ustedes y recibimos en esta ocasión que tenemos en Expo Publica a Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por Al acompañarnos. revés, gracias por darnos pantalla. Y también está con nosotros Pilar Luna Herreguerena, especialista en arqueología subacuática. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. Y aquí junto a mí está Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arquitectura del INBA. Gracias por acompañarnos. Laura, tú ya has mencionado algo al principio de la transmisión que era una noticia importante. Pues es una noticia importante y la maestra Pilar Luna lo sabe perfectamente con todos los años que tiene trabajando, no solamente por dar a conocer, sino por proteger el patrimonio subacuático. Tenemos simplemente, pues, por hablar de una región de la República, en la península de Yucatán, un sistema de cuevas sumergidas que es una riqueza enorme y que muchas veces los buzos subacuáticos, los especialistas dicen, no queremos ni decir dónde está porque se enteran y van ahí a saquear. Teresa, nos gustaría que nos dijeras cuál es la importancia que tiene de estos dictámenes que se acaban de presentar y aprobar en el Congreso, que básicamente van en tres sentidos. Exactamente, mira, yo creo que es realmente muy importante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se siente muy reconocido hacia los legisladores, hacia la Cámara de Senadores, que es Cámara de Origen, y a los diputados, por haber comprendido bien esta temática y aún en una agenda política tan importante, manifestar cómo sí nos importa nuestro patrimonio cultural. Son tres, en efecto, los dictámenes. Uno va en el sentido ya mencionado de realmente proteger mucho más profundamente nuestro patrimonio sumergido, el patrimonio subacuático, como mucha gente le dice. Otra de las cuestiones muy importantes que se tocaron en los dictámenes es la cuestión de estas sanciones en contra de quienes saquean, destruyan el patrimonio, lo trafiquen, y ahí también se hace valer, digamos, una tradición mexicana muy fuerte, en donde sí hemos estado a la vanguardia cuidando todo esto, y el que hayan subido las sanciones nos beneficia a todos. Esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver con algo muy importante para todos los ciudadanos, que es refrendar y es de alguna forma enriquecer la manifestación en la ley de lo que es la garantía de audiencia. Es decir, que puede cualquier ciudadano plantear frente a los institutos nacionales, el de Bellas Artes y el de Antropología e Historia, sus razones, ¿sí? Es decir, que los actos que hace el Estado son actos fundados en la ley. Entonces, con esto, pues la verdad, se enriquece mucho la ley federal, y de otro lado, pues se retoman cuestiones que México había encabezado de manera, pues, muy señera. Por ejemplo, nosotros firmamos la Convención para la Protección del Patrimonio Sumergido en el 2006. Se puso en vigor en el 9 y ahorita en el 14 estamos en esto. Esta cuestión de manifestar mucho más los derechos que cada ciudadano tiene para afirmar sus razones frente a una ley como la que tenemos, que es una ley muy importante, sin la cual ya gran parte del patrimonio se había destruido, pues también es algo que nos hace sentir bien, donde los derechos humanos, las garantías individuales se respetan de manera expresa, y las sanciones, aquellos que de verdad no tienen el menor respeto por un legado tan grande. Y bueno, aquí doña Pilar Luna, pues como ustedes saben, es una gran investigadora, pero también una mujer de aventura. Sí. ¿No? Las expediciones, las investigaciones que ella ha conducido, pues implican para todo público una razón de interés. Igual un cenote que una exploración en la sonda de Campeche. Y pues como tú quieras, le paso el micrófono. Yo creo que o sería intervenimos de otra buena manera. idea, porque ella nos puede platicar mucho. A veces pensamos, bueno, pues si es patrimonio sumergido el que está más en peligro, pues es el que está a la vista de todos. El patrimonio sumergido pues no corre peligro, podría uno imaginar en una primera instancia. Sin embargo, yo creo que Pilar nos podría contar una enorme cantidad de experiencias que tienen que ver con saqueos y simultáneamente también con el interés de los pobladores, de la gente que vive en estas zonas, de proteger este patrimonio, ¿no? Sí, por supuesto. El tema del saqueo es un tema muy complejo. Hay lo que llaman el saqueo hormiga, que incluso hay la afición de ir a anforear, es decir, sacar ánforas en lugares cercanos a la costa. Ese es un saqueo menor que ojalá pudiéramos parar, pero es a través de la educación. El saqueo mayor es estas peticiones que hemos recibido por parte de compañías nacionales, pero sobre todo extranjeras, de que México autorice la repartición porcentual de lo que se encuentre. Eso está totalmente negado.
y México ha tenido un papel preponderante en ese sentido y ha sido ejemplo para otros países en Latinoamérica. Y por eso es muy ampliamente reconocido internacionalmente. Ahora, lo que además de la legislación y de esta noticia que nos tiene, como dijo la licenciada Franco, nuestra directora, muy contentos, porque se abunda en esta protección jurídica. Y esta ley, la ley federal, modificar el artículo 28 ter, hace que armonice jurídicamente con la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO que México firmó. La otra parte, involucrar a la gente, lo estamos haciendo también desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, convocando a los pescadores y haciéndoles saber que nos informen, ellos son la gente de mar, a los buceadores, que vengan y nos digan, se trata de darle su crédito, pero se trata de proteger el patrimonio de manera adecuada. Que se socialice la ley, el que se conozca la ley. Y en ese sentido, Pedro, como coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿qué tan complejo es hacer llegar la ley en un país donde tenemos tantas zonas arqueológicas? Bueno, evidentemente esto debe ser una tarea permanente y en todos los niveles, incluso desde las primeras etapas de educación. Efectivamente, uno de los retos del instituto es esta protección, esta investigación de más de 50,000 sitios arqueológicos que se tienen registrados actualmente, más los que se acumulen esta semana, ¿no? Las investigaciones están aportando día con día nuevos sitios y el reto es ese, ¿no? Precisamente esta protección, que todo el mundo conozca esta legislación, que son bienes patrimoniales, y que el saqueo o destrucción de estos bienes implica que se rompa la hoja de un libro y que nunca más se vuelva a leer. Va a quedar inconcluso ese discurso. Mucho de esto tendrá que ver con la educación, Teresa. Desde luego que sí. Y en este momento hay en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes una participación cada vez más intensa, más cercana, y también directamente de nuestro instituto en los planes de educación básica. Y también el que esta temática se toque fuera de aula, es decir, en la gran difusión cultural. Es en la medida en que la gente conoce el valor de aquello que lo identifica, que le da raíz, que le da, puesto que llamamos en ocasiones plena identidad. Tiene que ver con saberle su mundo. Todo esto que en el siglo XIX llamaban antigüedades, es en realidad también una herencia que se expresa hoy en día. Somos un país de veras multiétnico, cada vez estamos más fascinados por la imagen plurivalente, tan diversa que el país da a unos movimientos contestatarios, en la manera de presentar su lenguaje, el lenguaje vivo que discute la parte económica, la parte política. Tiene enraizadas tradiciones que le dan ese colorido, y entonces igual ese patrimonio material que el inmaterial tiene que ser vivido. No es una tarea de esas que te obligan a que memorices, a que te acerques de una forma artificial. Es generar, ampliar la sensibilidad tanto en el arte como en la historia, en lo más profundo paleontológico. Para nosotros, por ejemplo, en este caso, pues es de celebrarse que se toque el mar, que se toque las áreas acuosas de nuestra patria, ¿no? No es un país de grandes ríos, pero sí que bellos cenotes, sí que hay lugares en los cuales hay tanta expresión, como tú señalabas, ¿no? Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Bueno, que tiene Tabasco, que es maravilloso, ¿no? Nuestros grandes litorales. Es un país que a veces no vira lo suficiente al mar. Y allí tenemos toda una historia sumergida, pero una historia que nos pertenece. Entonces sí, es un trabajo muy bello ver cómo se pueden ampliar. Es una de las tareas que actualmente tiene el Consejo para la Cultura y las Artes, de cómo realmente hacer esto muy disfrutable para los niños y para todo aquel ciudadano que tenga ganas de enterarse en dónde vive, ¿sí? Y qué tan rico es ese espacio. Entonces, pues la verdad sí lo celebramos. También nos encantó que las comisiones fueran presididas por distintos partidos. Yo creo que pues el trabajo de la senadora Blanca en el Senado, en la Comisión de Cultura, lo que hizo Margarita Saldaña, lo que hizo el diputado de la Vega desde la de Comisión y Servicios Educativos, nos habla de que sí existe en México
una sensibilidad y un interés por los temas del patrimonio cultural. Así que pues sí, nuestra chamba es con todo público y sobre todo, digamos, con involucrar cada vez más a todos los agentes constructivos desde los 3 niveles de gobierno, más la cantidad de asociaciones, de comunidades que se organizan en el rescate de este patrimonio. Estas modificaciones, adiciones, este enriquecimiento de la ley federal, pues la verdad también, como les contaba, ¿no?, ha sido el fruto de muchos luchando, ¿no?, porque esto se exprese cada vez de forma más legible para los ciudadanos. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos conversando un poco a propósito de esto, ¿les parece? Gracias. Bien. Estamos en Noticias 22, estamos transmitiendo en vivo desde el World Trade Center en Expo Pública. Sí, Volvemos en un instante. Yo creo que sí. A lo mejor... Bueno, como pueden ver, esta mesa se va agrandando porque el tema, la verdad, es muy rico. Y el patrimonio es mucho. El patrimonio Sí. es mucho. Le pedimos a Pilar Luna que se quedara con nosotros otro ratito porque nos gustaría hacer que nuestro público imagine lo que hay ahí y cómo es que llegó ahí, claro, de manera un tanto sucinta, pero decir, bueno, ¿qué es lo que hay en esas cuevas? ¿A qué se meten estos buzos que además son arqueólogos, que tienen estas dos especialidades y a las cuales tú perteneces y además que has formado a muchos de ellos y que eres una pionera de estas actividades y estas aventuras de las que nos hablaba la doctora Teresa Franco hace un instante? Muchas gracias. Mira, la verdad es que si, por ejemplo, la península de Yucatán tiene miles de cenotes, las asociaciones de Yucatán y de Quintana Roo los han contado en más de 6,000. Ahora, no todos tienen patrimonio cultural, sin embargo, muchos de ellos sí, y cada día hay más buzos que se interesan, y es una adrenalina, es un viaje entrar a estas cuevas y a veces penetrar durante 1 kilómetro para caer a un pozo profundo. ¿Puede haber tumbas, por ejemplo? Hay no tumbas propiamente dichos, pero estas cuevas estuvieron secas hace más de 10,000 años. Hace esos 10,000 años el nivel del agua del Caribe subió más de 60 y tantos metros y entonces quedaron sumergidas. Por lo tanto, la preservación es preciosa. Estamos justamente ahorita trabajando un cenote que tiene por lo menos 12 especies de megafauna extinta, ¿sí?, que prueban que había caballo en América, que no se encontraron en otras partes. Tenemos los primeros pobladores posiblemente del continente americano, ¿sí?, en esos cenotes. Y bueno, la riqueza es enorme en términos de conocimiento, pero por eso la invitación es, todos podemos participar, vengan, avísenos y hagamos juntos un trabajo donde los buceadores se unan a los especialistas y trabajen en conjunto para lograr ese conocimiento, ¿no? Pero la riqueza es infinita. Y hay que ser un experto, un espeleólogo, pero un gran conocedor, porque luego puede ser peligroso meterse a estas cuevas. Hay que conocer bien, no cualquiera se mete. No, y es muy distinto el buceo en aguas al aire libre, por así decirlo, que tienes la salida a superficie, que el trabajo en cuevas y cenotes. O sea, la preparación es muy distinta. Pero yo creo que no todo el mundo tiene que entrar. Si tú tienes una muy buena comunicación con buzos, con espeleobuzos que toman cursos y se vuelven los grandes ayudantes de los arqueólogos y que atienden las peticiones del arqueólogo para tomar la muestra en tal lugar donde... Que además ahora ya se graba, se lleva la cámara y eso nos los van a mostrar a nosotros. Eso es no hay que meterse porque la verdad es que sí puede uno dañar un patrimonio tan valioso que se ha conservado y ahí. arriesgar la vida, porque tampoco es tan sencillo, las corrientes, las salidas son insospechadas. Pero como decía en muchos nuestra casos, querida ¿no? directora, el chiste es sumar esfuerzos, no tocar el contexto, para que realmente, como decía Pedro Francisco, podamos leer el contexto y entonces interpretar ese evento para el público, para todo el público. Cuéntale un poquito también de los pecios, ¿no? Mucha gente se imagina, sobre todo, una gran cantidad, pues que los hay, ¿no?, de barcos hundidos, tanto en el Pacífico como del lado del Atlántico, del Golfo de México. Y en esto te digo que a veces la gente se centra en lo que nos han divulgado más, que si encontraron unos doblones de oro. Claro, pero es que adentro de lo que nos queda de esos pecios
hay una historia completa de la sociedad, del comercio, de lo que era valioso para una sociedad. Entonces también saberlos leer. Ahora, cuando contaba doña Pilar Luna, el por qué no tocar eso, no descontextualizarlo, no destruirlo. Se nos olvida que cada vez más haremos museos submarinos, en zonas en donde esto se puede, que tenemos que tener áreas de concentración de patrimonio subacuático, algo que también les puede contar mucho mejor que yo Pilar, pero lo apunto y que nos diga. La gente se imagina, oigan, saquen esto. Bueno, en un momento dado un cañón se nos puede deshacer, en muy poquitas horas convertirse en una suerte de polvo metálico, ¿no? Entonces, a lo mejor contarles un poquito de esa parte, Pilar, ¿no? ¿Cómo no? O sea, es importantísimo no sacar, de hecho es uno de los principios de esta convención de la UNESCO, siempre que se pueda preservar in situ. Esto de los museos subacuáticos es una idea sensacional, porque no hay que hacer nada, no hay que hacer coreografías, escenografías, ahí está. Lo único que tenemos es que aportar a la gente la información de qué están viendo, porque no crean que van a ver un barco como lo vemos en superficie. Es un aparente caos, pero dentro de ese caos hay un orden donde uno puede ver la proa, la popa, todas las partes. Ahora, a través de la navegación estamos hablando este idioma, por eso estamos hablando este idioma, ¿sí? Y nos vestimos así y tenemos sentidos religiosos de tal o cual manera. O sea, a través de las embarcaciones fluyeron las ideas, las personas, las historias, el modo de vida, en fin, técnicas de construcción naviera, hay mucho que aprender. Y un último detalle es que no se nos olvide que México, por su posición geográfica, jugó un papel primordial uniendo a 3 continentes. Por un lado Europa, España, venían los galeones a Veracruz, la flota de la Nueva España, luego se pasaban las mercancías hasta Acapulco, se embarcaban en Acapulco y en el galeón de Manila llegaban a Manila, y así fueron 250 años ininterrumpidos de navegación, uniendo Asia, América y Europa. Sí, pues yo creo que vamos a tener que pedir aquí a producción que nos den otras 2-3 horas, porque el tema es intenso. Ya nos picamos. Únicamente Arturo Balandrano, que se sumó a esta mesa, él es coordinador nacional de monumentos históricos. Rápidamente, Arturo, perdón por la premura, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Parte del dictamen que se ha dado a conocer el día de hoy tiene que ver también con el aumento de las sanciones. ¿Cómo varía las sanciones? A veces nos encontramos con casos de vandalismo, usted está encargado del patrimonio colonial. ¿Cómo se verifica este tipo de...? Sí, bueno, tenemos mucho gusto en el instituto de que el Congreso de la Unión haya atendido este tema. Los monumentos históricos, de acuerdo a la ley, son aquellos que se construyeron a partir de la llegada de los españoles hasta el siglo XIX. Tenemos un patrimonio de más de 120,000 monumentos históricos en el país. Y además es un patrimonio vivo, lo estamos usando todos los días, a diferencia de los vestigios arqueológicos. Entonces es un patrimonio que está muy vulnerable a que la gente lo modifique, lo dañe o lo demuela. Entonces era muy importante el poder hacer una revaloración de estas sanciones, que tienen que ir acompañadas también de un proceso educativo para que la gente reconozca el valor que tiene, el valor cultural que tienen estos inmuebles. Y por lo tanto nos da un gran gusto que el Congreso de la Unión haya aprobado estas modificaciones en la ley. Pues muchísimas gracias. Como dice Laura, el tiempo es corto. Deberíamos hacer una serie sobre arqueología y patrimonio, etcétera. Sí, la verdad es que sí, es un gran tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Pilar, Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Arturo, Pilar, Teresa, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Gracias, niños, que les des. Muchas gracias. No, pero estuvo...